Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Coincidiendo con patólogos y epidemiólogos locales, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras, Piedad Huerta, estimó que el pico de contagios por COVID-19 asomaría a principios de junio, por lo que la cuarentena y el distanciamiento social deben persistir como la mejor forma de prevenir la expansión de la enfermedad en el país. Establecer el pico de contagios es muy difícil, nadie lo puede hacer realmente, pero según la mayoría de los cálculos hechos, podría ocurrir a inicios o mediados de junio, sostuvo la delegada de la OPS en Honduras. El reporte más reciente del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, anunció 519 casos confirmados, 47 fallecidos y 31 recuperados, cifras que el presidente de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, Carlos Umaña, no reflejan al menos 30 muertos más en la ciudad epicentro de COVID-19, descrita como posible escenario de Guayaquil de Centroamérica. Coincidiendo con la representante de la OPS, el patólogo Tito Alvarado aseveró que las próximas 2 semanas son decisivas para que los contagios se reduzcan, algo que solo es posible si la ciudadanía se queda en sus casas. La funcionaria de la OPS destacó por su parte que las medidas preventivas adoptadas para tratar de mantener la curva más aplanada posible, como el aislamiento y el confinamiento, deben mantenerse en pie para evitar una explosión de casos. Entre mejor funcionen esas medidas de mantener la curva de contagios aplanada, se proyecta a más largo plazo la posibilidad de que tengamos un pico explosivo, subrayó. Recién el director general de la Organización Mundial de la Salud aseguró que el COVID-19, que ya infectó a más de 2.5 millones de personas y casi 180,000 muertes en el planeta, estará con nosotros durante mucho tiempo. Las órdenes para quedarse en casa y otras medidas de distanciamiento físico han suprimido con éxito la transmisión en muchos países, pero este virus sigue siendo extremadamente peligroso, afirmó el director de la OMS. Asimismo, un estudio del origen del COVID-19 de la Universidad de Cambridge analizó una gran cantidad de cepas de todo el mundo, concluyendo que el brote inicial tuvo lugar entre el 13 de septiembre y el 7 de diciembre del 2019 y no a finales de ese año en la ciudad de Wuhan, como se maneja. El virus pudo haber mutado en su forma final hace meses, pero permaneció en un murciélago, otro animal o incluso en un humano durante varios meses sin infectar a otras personas. Y habría comenzado a propagarse entre esas fechas en el sur de China y no en Wuhan, explicó el genetista Peter Foster. Afirmaciones fundadas en que el SARS-CoV-2 comparte un 96% de genes idénticos con un coronavirus aislado por científicos chinos a partir de excrementos de murciélagos en la provincia sudoccidental de Yunnan en el año 2013. Los científicos sospechan que el virus de Yunnan pudo pasar por cientos de mutaciones propagándose silenciosamente entre animales y personas hasta alcanzar la forma del nuevo coronavirus. Asimismo, un nuevo estudio de la Universidad de Southampton, Reino Unido, revela que el envoltorio de proteínas en forma de púas que contiene el material genético del COVID-19 no es tan grueso como el del virus del SIDA, lo que abre una senda positiva para una cura a esta amenaza biológica. Al respecto, la OMS indicó que hay 3 vacunas en ensayos clínicos y 70 en desarrollo. Trabajamos para acelerar procesos, concluyó el director del organismo mundial. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy jueves 23 de abril vamos a hablar de este COVID-19. El doctor Tito Alvarado es mi invitado esta mañana, infectólogo y con varias especialidades. Doctor, bienvenido. Gracias, Raúl. Qué gusto. También don Marcos Girón, especialista en salud pública, estará con nosotros. Doctor, hoy ya vamos por el 23 de abril. ¿El panorama cuál es? ¿La realidad? Bueno, estamos en la curva ascendente de esta curva epidemiológica, de lo cual van a haber bastantes casos. Entre más sale la población a las calles y más pruebas que se hagan, vamos a encontrarnos la próxima semana con una cantidad importante de pacientes. Obviamente pacientes... Pero disculpen, la gente y los empresarios están necios de salir a la calle. Claro, esa es una pelea que tiene el señor presidente. Por un lado,
se le dice a la población que esté en su casa y por otro lado le abren las puertas para que vayan a ferreterías, pronto a las comidas rápidas, y ese es un problema serio que hay. Entonces el presidente tiene que ser muy drástico y mantenerse en su posición de que en este momento es improcedente tratar de que la gente salga a otras cosas que no sean sus alimentos. Las características del COVID ya en este momento, ¿cuáles son? Características de... Cuando me habla de características, ¿a qué refiere? Mire, pienso yo, corríjame porque yo de eso no sé nada. Y yo soy periodista, como es la representante de la OPS aquí en Honduras, que no es médico. Ella es periodista. Pues no sabemos del tal COVID. Ayer un muchacho que trabaja conmigo me dijo, creo que tengo gripe, me dice. Es decir, el COVID ya tiene mucho conocimiento de sus características, se refiere a características virológicas, características patológicas. Eso, que la gente, vaya, explíquenle a la gente cómo uno puede decir, puede hacer que esto sea COVID. En otras palabras, me habla usted de la sintomatología en un ser humano. Obviamente, esta infección empieza por un resfrío común. Esta familia de virus, coronavirus, ha existido hace más de 60 años, de los cuales ya se sabía que el 20 al 30% de estos virus producen el resfrío común. Obviamente, mutaron hace 20 y pico de años y pues producieron el SARS-1 y después el MERS y ahora el coronavirus, esta nueva neumonía que apareció en Wuhan, ya con características ya no solo de resfrío común, sino que se bajó más a los pulmones y produjo el desastre que conocemos ahora. De tal manera que cuando el virus está en el ser humano con solo en la parte superior, en las fosas nasales, en la garganta, es indistinguible prácticamente de un resfrío común o una influenza. Por lo tanto, el clínico no puede hacerlo, la diferencia. Lo que tiene que, por lo tanto, tiene que recurrir a medidas de confirmación o de suposición del virus con pruebas rápidas o pruebas definitivas. Hay algunas características que pueden variar en estos pacientes, pero una tos seca, una fiebre persistente y un dolor de garganta y un ahogo. Y eso puede inducir al clínico a tratar de que esto se pueda tratar de coronavirus. Pero en la época, en este momento, en la época de pandemia, de epidemia en nuestro país, los clínicos deben de tener en cuenta de que todo paciente que presente fiebre, dolor de garganta, tos seca, es coronavirus hasta no demostrar lo contrario, porque estamos en la epidemia. Sí, pero explíquele a la población, desde el momento que se cerraron las fronteras y todo esto, ¿qué tanto ha avanzado el coronavirus en Honduras? Bueno, las fronteras de Honduras totalmente, cuando me habla aérea y terrestre, las terrestres hace poco se cerraron. Por eso, pero su análisis, ¿cuál es? ¿Cómo estamos? Bueno, ahorita la población está, ya usted adquiere la infección sin necesidad de salir del país. Estamos en la etapa de transmisión comunitaria, o sea que usted puede andar en las calles sin mascarilla y con facilidad se lo transmite. Ya no es la época en donde uno le preguntaba al paciente, ¿y usted ha salido fuera del país? Ya no hay necesidad de hacerlo, por lo tanto la infección la adquiere dentro del país. Y entonces ya al cerrar las fronteras o no cerrarlas en este instante, lo que va a hacer es completar el panorama y complicarlo si las abren. De tal manera pues que la infección ya una vez encontrada dentro del país, en casi todos los departamentos, entonces usted la adquiere la infección. Y ese es un problema serio, porque hay como un 15% aproximadamente de famosos que se les llama transmisores asintomáticos, portadores asintomáticos, que ellos no se dan cuenta que tienen la enfermedad y están transmitiendo la misma. Y por eso es que se perpetúa la infección. Y en los países donde ya prácticamente ha invadido, existen ese porcentaje importante de pacientes asintomáticos, sin síntomas, que están transmitiendo la enfermedad. Y por lo tanto son difíciles de identificar, y máxime en un país donde no se hacen pruebas. Y que desgraciadamente usted me está dando la razón, lo que pasa es que hasta hoy lo voy a decir.
Yo pienso que hay un montón de gente infectada y que la gente no sabe. Claro, es una enormidad, enormidad. Si nosotros buscáramos exhaustivamente a estos pacientes por clínica, por focos donde están los focos de bastantes pacientes y con pruebas rápidas, nos vamos a percatar de que tenemos una cantidad importante de pacientes que todavía no son computados porque no los han identificado el sistema. ¿Por qué no hay pruebas, doctor? Yo pienso que el presidente Hernández y su gobierno debe estar buscando pruebas. El problema aquí en Honduras es que no hay pruebas. ¿Qué pasa? Es decir, ya es conocido por los medios de comunicación, escritos y televisados, que se compraron una cantidad importante de pruebas de confirmatoria, de PCR, cadena polimerasa. Pero desgraciadamente esos 270 y tantos mil pruebas vinieron con un déficit de un reactivo y por lo tanto, en conclusión, no se podía ejecutar la prueba. Doctor, o sea, son detalles que el error ya se cometió, pero ¿y quién pidió eso? No tengo ni la menor idea. Entonces yo lo que digo es que es importante que esto se... Y tengo entendido que ya están haciéndolo aceleradamente, complementando con pruebas rápidas, no hay duda. Pero lo importante es que existe este problema y existió este problema y ahora sobre la leche derramado no hay que quedarse de brazos cruzados. Se está haciendo lo imposible, según escucho yo, al Ministerio de Salud Pública, al SINAGER, tratando de conseguir estas pruebas. Y de hecho ya hay, porque incluso no hay capacidad de Honduras con solo el laboratorio de virología que esté haciendo y centralizando las pruebas. Ya se tomó la decisión de que se subrogara a laboratorios privados en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, junto al laboratorio central, hacer por lo menos, si queremos gastar esas 276,000 pruebas de PCR, necesitamos hacer de 2.500 a 3.000 diarias. Porque de lo contrario, si nosotros hacemos 50, 80, 100, 100 y pico, nos vamos a tardar 4 años aproximadamente para gastar lo que ya se adquirió. Y ese es un problema serio. Entonces tenemos que subrogar estas pruebas al laboratorio. Obviamente en los laboratorios privados hay forma de cómo hacerlo. Es decir, ellos no tienen el reactivo, pero se les provee el reactivo y muchos de ellos ya han confirmado la anuencia de hacer estas pruebas. No, doctor, pero eso no se puede aquí en Honduras. Todo lo que usted está diciendo no se puede. Le cuento algo. Ajá. Un amigo me llamó. Se hizo una prueba en un laboratorio privado en San Pedro. Hoy son 15 días y no hay respuesta. ¿Y sabe qué me dijeron? No, la verdad, Raúl, que aquí no tenemos cómo esto. Bueno, es decir, eso está ocurriendo. Y ya incluso personas muertas. Pero eso es un desastre. Es terrible, terrible, terrible. Ha sido eso de que no han habido pruebas o llega muy tarde. Pero tenemos entendido que ya a partir de la próxima semana ya eso ya va a mejorar enormemente. Y si hay un acúmulo como de 1,000 pruebas que no se han hecho, la decisión que se tomó fue que, por lo menos nosotros en la plataforma le recomendamos... ¿Cuántas pruebas hacemos en Honduras diarias? Bueno, usted puede ver que a veces 50, 60, 100, oye, ayer o antier 130. Somos 10 millones. Y hacemos 50 pruebas. Eso es, pues le digo, es un problema. Y por eso es que necesitamos incluso, ¿sabe cuál es el problema? Que esas 276,000 pruebas que se gastaron, que se compraron de polimerasa, necesitamos hacer 2.500 a 3.000 diarias para poder gastarlas. Y si no se hace eso, van a tardar 4 años para hacerse esas pruebas. Entonces necesitamos eso y ya eso se está resolviendo según lo que yo tengo entendido y claro, tarde, pero no hay para dónde y hay que resolver el problema. Y ya vamos a ver que dentro de pocas semanas vamos a ver la cantidad de pacientes que van a ser computados por el sistema porque lo andamos buscando con las pruebas. ¿Ha hablado con autoridades de salud?
Claro, ayer la plataforma. ¿Cuál es la plataforma? ¿Quiénes son? Todos contra el COVID, que formamos un grupo de médicos, infectólogos. Mencióneme nombres ahí para ver si está sale. Elsa Paló, está el doctor Manuel Sierra, está Leslie Zambrano, está el doctor Muñoz, Fausto Muñoz. Somos 4 infectólogos que voluntariamente le estamos ayudando junto con la empresa Ingeniería Gerencial, que la necesitamos ese sistema porque nos hace buscar los pacientes de una forma georreferenciada, y eso es lo importante. Entonces estamos utilizando ese servicio que nos provee esa compañía en forma gratuita, y entonces estamos ya hace un mes, 40 días, estamos trabajando en forma voluntaria. No somos gobierno, pero somos colaboradores de Honduras, de los hondureños, para el Ministerio de Salud, para el SINAGER, para la propia Presidencia de la República. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es haciendo protocolos para tratar de entrenar a los médicos, estamos haciendo recomendaciones, estudios de validez de pruebas rápidas y una serie de condiciones para tratar de unirnos a todo ese contingente de personas que están colaborando en el control de esta enfermedad. ¿La información se ha manejado correctamente o no? Hasta lo que yo tengo entendido, en cuanto a los muertos, como la definición de un muerto por coronavirus es que tenga confirmación con la prueba PCR, así lo dice el protocolo. Por lo tanto, si alguien murió, como en la costa norte, como lo expresó el director del hospital del Seguro Social, que tenía personas dentro de la sala COVID con sintomatología de COVID y con una prueba rápida positiva, pero como no cumplía los requisitos de tener la polimerasa, porque no se había hecho o estaba en espera, no se computaron. Por lo tanto, han de haber pacientes, bastantes, que no han sido confirmados, y han de haber bastantes pacientes que han sido muertos. ¿Esta encuesta nacional de autoevaluación ayuda a tomar decisiones? Pues claro que sí. Toda esa información, tanto la que producimos nosotros en la plataforma, claro, no podemos tomar decisiones en un país con una epidemia si no hay información en tiempo real. Es importantísimo la información de la situación, de la geolocalización de los pacientes, de la evolución de la enfermedad. Necesitamos esa información para tomar decisiones al respecto. ¿Qué viene al futuro? Si nosotros continuamos en esta desobediencia de andar en las calles sin necesidad de andar haciendo por lo menos lo mínimo estricto, y van a haber así acúmulo de pacientes porque se les ha abierto las puertas para otros negocios, lo que viene, lo que yo vislumbro es muchos pacientes infectados, muchos pacientes hospitalizados y muchos pacientes muertos. Así es que, sobre todo en este momento que estamos en la etapa ascendente de la enfermedad, ya vamos a presentar nosotros datos de proyecciones en donde tenemos el problema serio y se lo hemos externado tanto al SINAGER como a la Secretaría de Salud. Yo recuerdo lo que la doctora Paló nos dijo. Buen escenario, 5,000 muertos. Tragedia, 35,000 muertos. ¿Se acuerda de eso? Claro que sí. Y vamos a ver ahora con el análisis de 25,000 encuestas a tiempo real utilizando la plataforma de Ingeniería Gerencial los datos que traemos. De tal manera pues que es importantísimo. Ahí tienen ustedes la plataforma Todos Unidos contra el COVID, en donde está toda una serie de personas, médicos infectólogos, médicos microbiólogos, médicos salubristas, médicos en farmacología, etcétera, etcétera, junto a un especialista en proyecciones de epidemias de Brasil que nos está colaborando. De tal manera pues que todo ese grupo de personas hemos tenido ya hace 6 u 8 semanas de estar reunidos y tratando de hacer una serie de condiciones. Vean ustedes el panorama, cómo amaneció Honduras, el mundo hoy, con 2.623.415 pacientes, muertos 183,000. Y vea usted la cantidad de países que están totalmente involucrados. Ya no es China, es Europa y Estados Unidos.
los grandes productores de estos pacientes. Vea usted América, este continente, con 950.402. Así es que el panorama, y muertos 47.000, particularmente en Nueva York. Próxima. Pasemos a Honduras. Hasta el día de ayer que se reunió el SINAGER, 519 casos, de los cuales la gran mayoría, 71%, están en Cortés y la zona noroccidental. Fallecidos 47, de los cuales obviamente la zona de Cortés es la más importante. Vea usted los datos que tenemos en relación al género y a la edad. La gran mayoría de los pacientes obviamente son del 20 a 60 años. Esto se explica fácilmente porque la curva, la pirámide poblacional de Honduras es similar a todos los países del tercer mundo, con una base importante de niños y adultos y pocos ancianos. De tal manera pues que tiene que afectar eso, y hombres más que mujeres. Se identifican 4 focos de transmisión en la zona norte, 33% de Lloro y Cortés, 18% en Atlántida y Colón, 20% en la zona occidental y apenas 7.2% en la zona de Francisco Morazán y Comayagua. Vean la curva epidemiológica que va para arriba hasta el 20 de abril, va para arriba, o sea, curva ascendente, como en todos los países donde ha habido esta epidemia. Próxima. Esto es bien importante en relación a las pruebas. Vea usted el promedio de pruebas que hay. No, la anterior. La que estaba antes. Regresar a la otra. Vea usted cuántos días una prueba, fecha de inicio de síntomas, fecha de toma de la muestra, 6 días, la media es de 6, y la media para que entregar el reporte, más por lo menos hace unos 4 o 5 días, era de 8 días, imagínense, y la prueba tardándose unas escasas horas. Próxima. La otra. Solo vamos a parar un momento. Hay una cadena nacional. Sí. Bueno, ahí voy a terminar. Ahí. No, sigamos. Ya vamos a seguir, pero okay. es que hay cadena. Ok. Vamos a la cadena nacional. Adelante a Honduras de esta situación tan difícil que estamos enfrentando y que el mundo entero enfrenta. De lo que se trata es de salvar vidas. Es importante entender que cada uno de nosotros tiene que sacrificar algo para el bienestar de todos, y ahí va el bienestar suyo también. Hoy quisiera llamar a la solidaridad siempre de los empresarios, que lo hemos hablado, para que todo aquel que pueda hacer sacrificio para mantener el trabajo de los empleados lo haga. Por eso hemos dado a la pequeña, a la micro y a la mediana empresa un estímulo, porque preferimos que mantenga el empleo a que nos pague cierta cantidad de impuestos. Y a la gran empresa, que tiene mayor músculo, estoy viendo que en efecto también están por el camino de la solidaridad. Para eso también estamos pensando, y ya se está bastante avanzado, en construir un sistema de garantías que pueda darle certidumbre a la micro, pequeña, mediana empresa, y creo que si hacemos bien los números también a la gran empresa, porque también muchas están concatenadas con la microempresa. Ya construimos con el régimen de aportación privada, con el sector privado y también con el gobierno, un aporte para sostener a esa persona por lo menos con 6.000 empleos. También con la industria de la maquila estamos haciendo un aporte entre gobierno y empresarios para poderle dar ese apoyo mensual a ese empleado que está suspendido y que no aguante hambre. Pero también en el entendido que con los fondos de garantía podemos también ya recomenzar la nueva Honduras, que requiere de mucha solidaridad. Y aquí estamos, sanpedranos, amigos del Valle de Sula, para decirles que estamos para apoyarles con todo. Y me alegra mucho que esta conversación haya sido tan fructífera para podernos unir en el plano de enfrentar el tema de la emergencia por la pandemia, pero también los lineamientos de cómo vamos
a tratar la economía y pedirles también a todos los demás en Honduras que vayamos aprendiendo de lo que está ocurriendo en el Valle de Sula y en Tegucigalpa, en Choluteca, en Ceiba, que fue donde primero se han dado los contagios. Agradecerle la presencia. Yo quiero pasarle el micrófono aquí a don Lisandro Rosales, que es el encargado de toda esta operación de emergencia, para que también él les explique lo que hemos avanzado y qué es lo que tenemos en cartera para este día y los próximos por venir. Los ciudadanos del Valle de Sula siempre han demostrado que cuando tienen el empeño para querer hacer las cosas, lo hacen con disciplina y con dedicación. Y en este momento sabemos que no es la excepción con la lucha contra el COVID-19. Pero ante la incidencia que ya tenemos presente, este día el presidente ha podido hacer el recorrido aquí en Expocentro, junto con la Cámara de Comercio, junto con empresarios y con otras personas del Valle de Sula, donde ha podido ver que tendremos la capacidad de 402 camas con la atención médica necesaria en los diferentes niveles que se requieren ante esta emergencia. Ha quedado habilitado en el sector de SENASA el laboratorio de virología, que está atendiendo ya en este momento pruebas que se están recabando, recolectando en el Valle de Sula. En los próximos días también la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula tendrá habilitado el gimnasio municipal con 69 camas que también vienen a apoyar esta lucha de la prevención que tenemos que hacer. Para nosotros el compromiso es seguir apoyando el Valle de Sula con todo lo que se requiera a nivel logístico, a nivel de los hospitales, a nivel de estos centros de aislamiento, y ya en las próximas horas este centro, al igual que lo está el INFOR y lo que lo estará el gimnasio municipal, estarán habilitados con los respectivos equipos y médicos para poder trabajar en beneficio de las personas del Valle de Sula. Me gustaría cederle la palabra al doctor Roberto Cosenza, quien explicará algunos de los detalles de las capacidades y acciones que se están haciendo a nivel médico aquí en el Valle. Hemos conformado un comando de médicos especialistas, epidemiólogos que conocen todo el departamento de Cortés, para hacer un abordaje integral dentro de este departamento para los pacientes con COVID-19. De igual forma, trabajar en la parte local, ya que necesitamos ese empoderamiento comunitario. Si bien es cierto, hemos fortalecido los hospitales, aumentando la capacidad de respuesta en camas, con ventiladores, el llamado también es para todo el personal asistencial. Somos la primera barrera en el cual le tenemos que dar el frente a esta epidemia. La población hondureña nos necesita en este momento. Es necesario que nos integremos a todas esas labores que se requieren en los diferentes hospitales y establecimientos de salud. Nosotros como gobierno continuamos reforzando lo que son los establecimientos de salud, hoy abriendo más establecimientos de salud que se requieren para poder enfrentar la situación del COVID-19. Por lo tanto, necesitamos de todo ese personal que nos apoye para poderle dar una respuesta a la población hondureña. Y hay varios mensajes importantes. Lo principal es que todos estamos comprometidos, empresarios, pueblo en general, trabajadores, gobierno de la República, con el cuidado de la salud y la vida del pueblo hondureño. Esa es la prioridad de todos los sectores y de todos los diferentes actores sociales en el país. Es importante también que respetemos no solo las instrucciones de los expertos en salud, sino también las instrucciones del gobierno de la República en cuanto a las restricciones de movilidad. No tenemos que andar en la calle a menos que sea estrictamente necesario y solo los días en que estamos autorizados en base a los comunicados oficiales según nuestro último dígito de la tarjeta de identidad. El compromiso principal es obviamente con la salud y la vida, pero también estamos conscientes que todos los hondureños queremos regresar a algún tipo de normalidad. Los empresarios queremos trabajar, los trabajadores quieren ir también a trabajar y todos queremos volver a ver a nuestras familias, a nuestros amigos. Pero para que eso se dé, es necesario que hagamos las medidas de bioseguridad cada uno de forma individual. Y una vez que eso se cumpla de manera masiva, le vamos a poder dar la confianza entonces a las personas que toman las decisiones en este país de poder ir liberando cada vez un poco más el tema de las restricciones de movilidad. Pero todo esto tiene que ser de manera responsable. Y la primera responsabilidad es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hoy hemos tenido una reunión sumamente importante, marcada en 4 elementos que son fundamentales. 1, el tema de salud, que para nosotros es prioridad, responsabilidad dentro de lo que es la agenda que nosotros manejamos como ciudadanos y como empresarios. 2, el tema de la cadena alimenticia, y ahí lógicamente hemos platicado sobre la capacidad para poder garantizar de que no haga falta el alimento para poder atender esa necesidad puntual de la sociedad en general. 3, lo que es la parte de
mantener el aparato productivo, y aquí hablamos de micro, pequeño, mediano y grande empresarios, pero particularmente también hablamos de aquellas personas que están dentro de lo que es el mercado informal, y el presidente fue lo suficientemente claro para dar a conocer la disponibilidad de fondos y todos los programas que al final van a poder garantizar de mantener el aparato productivo y atender las necesidades de aquellas personas que están pasando por momentos difíciles para poder lograr la subsistencia, tanto para poder atender sus problemas de salud como los problemas alimenticios. En este sentido nos hemos reunido los diferentes sectores de empresa privada, con el presidente de la República, con las autoridades municipales, con la persona encargada de todo el manejo logístico de la pandemia, con la designada, al mismo tiempo con los doctores, de tal forma de formarnos una idea de qué es lo que está sucediendo. Siento satisfacción de los protocolos que están usando por medio de los doctores, y lógicamente quiero solidarizarme y respetar el esfuerzo enorme que están haciendo todos ellos para poder salvar vidas, pero al mismo tiempo quiero llamar la atención para poder dar a conocer que al final la responsabilidad para poder hacerle frente a este virus está en nosotros. Cumplamos con lo que nos dicen las autoridades, hagamos lo propio, y al final no tenemos ninguna duda que juntos podemos hacerle frente a esta pandemia. Muchas gracias. Entonces, en conclusión, no hay apertura inteligente mientras el pueblo no entienda que debe de guardar las medidas de bioseguridad. Pero como me decía el presidente de los epidemiólogos, el doctor Mario Mejía, hoy, a la respuesta de cuándo se va a abrir aún inteligentemente, yo creo que la frase es bien sencilla pero clara. Cuando el pueblo hondureño, y en el caso particular del Valle de Sula, haya entendido, cuando usted, compatriota, comprenda que debe de seguir las medidas de bioseguridad tan sencillas como lavarse la mano con jabón frecuentemente, tan sencillas como usar la mascarilla. Ya van a entregarse los 9 millones de mascarillas, pero úsela. No es para que si el calor le sofoque, esté platicando con otro enfrente y la baje. No. El distanciamiento de 1,5 metros o hasta 2 metros, mejor todavía. Eso no solamente es cuando usted sale de su casa. Yo espero que salga cuando le toque que salir, no cuando se le ocurra, porque si no es un problema serio para usted y para los demás. Y luego también, la otra medida importante es que en cada negocio que esté operando tiene que haber un protocolo de bioseguridad. Son pocos los negocios, pero donde están se debe de seguir el protocolo de bioseguridad. Y yo le digo a usted, compatriota, si usted mira que un negocio no guarda el protocolo de bioseguridad, usted no le compra ese negocio, porque se va a contaminar. Pero aquí es donde viene la reflexión. Vale más en esta lucha, es más efectivo en esta lucha, lavarse las manos con jabón, mantener el distanciamiento, aislarse, usar la mascarilla, que una cama de hospital con el respirador más avanzado del mundo. Entonces tenemos que aprender a vivir con este virus, mientras sale la vacuna y mientras la gente que le va pegando suave se va inmunizando. En ese sentido, lo que queda es la disciplina, el comportamiento de cada uno de nosotros. Y yo sé que lo podemos hacer, compatriotas. Muchas gracias. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. Bien, esa era la cadena nacional. Deberían de poner un médico al frente de eso. Esa es mi opinión. Un médico pongan que sepa. Y ya sabe Lisandro Rosales de eso. Y ya designada, peor. Bien, el doctor Marco Girón también está con nosotros esta mañana. Aquí está conmigo don Tito Alvarado. El doctor Girón, ¿qué piensa hasta hoy? El futuro, ¿cómo ve esto? Ya vio la cadena, pero yo insisto, pongan un médico, hombre, que esté al frente de eso. Por ejemplo, la señora de la OEPS es periodista. Yo de eso no sé nada. Mi hermana es médico. Mi cuñado era cirujano, Gustavo.
Entonces aquí tienen que poner un médico como estos que tengo yo aquí, para que nos guíen y les digan qué hacer. Pero Lisandro Rosales, ¿qué sabe Lisandro Rosales? Nada. ¿Sabe lo que yo sé de esto? Nada. Aquí los doctores son los que saben. Doctor Marco Girón, ¿cómo resume cómo va la cosa? Después de esta cadena también, ¿cuál es el futuro del país, doctor? Muy buenos días, licenciado Raúl, buenos días al doctor Tito Alvarado y a todos sus televidentes. Voy a bajarle aquí un poco por el retorno. Bien, mire, en primer lugar le agradezco la invitación. Siempre que me invita nos interrumpe el abogado Juan Orlando Hernández con una cadena que ya prácticamente la gente ha perdido interés, precisamente por falta de credibilidad. Y esta credibilidad no es nueva. Si yo recuerdo que hace un tiempo dijo que había visto salir unos mineros allá en Choluteca y resulta que estaban soterrados lastimosamente. De ahí nos dijo que no se iba a reelegir, se reeligió. Ahorita nos siguió mintiendo, dijo que iba a traer unos hospitales móviles, nos trajo unas carpas. De ahí que en su programa precisamente yo hice algunas recomendaciones, algunas las tomaron, otras no. Una de las recomendaciones que hice que nos diera uno de los 5 edificios del Centro Cívico Gubernamental. Mandó una comitiva, se tomaron fotos, pero se fueron allá al polideportivo de la universidad a poner las camillas, entonces no vemos interés, no vemos credibilidad. Yo pienso que no es necesario ya tantas cadenas, ya están las redes sociales, además el gobierno paga suficiente publicidad para estar dando este tipo de cadena. Bien, mire, para analizar el futuro tenemos que ver el presente. Y yo coincido, ¿verdad?, con el doctor Tito Alvarado. Él ha hecho un análisis del presente, pero debemos de hacer mucho más. Y hay indicaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud que son cruciales. Lo primero es el diagnóstico temprano y para eso necesitamos las pruebas. En esto también hay mucha desinformación, porque dicen que el Banco Centroamericano de Integración Económica envió 26.000 pruebas, creo que con eso somos los que están trabajando, y por otro lado dice que el gobierno compró más de 200.000 pruebas, pero no las vemos. ¿Cómo es posible que usted vaya a comprar algo y se lo vayan a vender incompleto? En lo personal tengo mis dudas que esas cajas tengan pruebas. Me parece que tienen dificultades, no se prepararon para comprar estas pruebas, porque nos enseñaron también por televisión y por las redes sociales, vimos unas cajas de unos ventiladores marca Vivo, que en su momento su vocera dijo que no eran los adecuados, también el Colegio Médico lo dijo, ¿verdad?, que no eran los ventiladores mecánicos adecuados, pero no los hemos visto por ningún lado. Entonces me da la impresión que nos están mostrando fotografías, cajas. La otra vez salió en cadena unos hospitales móviles muy bonitos, pero en fotografía, pero en físico aquí no estamos viendo los resultados. Nos enseñan también que a la población le van a dar alimentación, salen unos sacos, pero yo que estoy en la comunidad haciendo trabajo de campo, que de eso vamos a hablar también, vemos que lo que les están llevando son 2 libritas de arroz, 2 libritas de frijoles, 1 libra de manteca, una bolsita de café, y les dice que eso le va a durar 15 días cuando en nuestros barrios y colonias las familias son numerosas, de 6, 8 hasta 10 personas, y se lo digo con conocimiento porque ayer estuve en trabajo de campo. Entonces necesitamos que todo eso que habla el abogado Juan Orlando Hernández se materialice. Además estamos desencantados, y esto forma parte de la realidad y hay que decirlo, de los altos niveles de corrupción. Primero se le echó la culpa al administrador de Copeco, que compró unas percoladoras. Mire, yo aquí mejor traje mi cafecito en mi termo, porque esas percoladoras ni sabemos qué se hizo. No sabemos para qué se compraron y no sabemos qué se hizo. Y unos tales televisores a precios altos, especulativos. Nos presentaron un hospital móvil, pero en la práctica es una carpa allá en Villanueva que está abandonada, y eso pues es vernos a nosotros los hondureños con cara de tontos. Definitivamente, además de la falta de credibilidad, hay
también actos de corrupción, y no son suficientes que haya renunciado el director de Copeco. Y ojo, el director de Copeco ayer estuvo muy activo en las redes, estuvo tuiteando, y una de las cosas que dijo el abogado Gabriel Rubí fue que en el futuro nos íbamos a dar cuenta de lo que verdaderamente pasó. No, hombre, que lo diga en este momento, si es que recibía órdenes él de hacer esas compras sobrevaloradas, porque en él va a caer el brazo de la justicia. Luego mencionó también nombres, y esto es público, pues él mencionó ahí a varios diputados actuales del partido de gobierno, mencionó también a Lisandro Rosales, y deja un ambiente como que él recibía órdenes o estas personas se beneficiaban de estas compras que no han hecho los procedimientos. Y todo esto, licenciado, doctor y pueblo en general, repercute en la salud de los hondureños y también en la moral de los trabajadores de la salud que estamos en el frente de batalla. Porque nos preguntamos, vemos una danza de millones, pero nosotros ahí en los centros de salud, en los hospitales, vemos a nuestros compañeros que están muriendo y nos hacen una campaña de desinformación diciendo que estamos desertando. Yo ahí tengo la fotografía donde estamos haciendo trabajo de campo. En San Pedro Sula, una enfermera acaba de fallecer y eso tiene un impacto en la moral muy fuerte. No es cierto que el personal de salud está desertando. Lo que sucede es que como todo el pueblo de hondureño, inicialmente el gobierno nos dijo que mantuviéramos la calma, pero también tenía un doble discurso y nos decía a la vez que lo peor estaba por venir. Metía una campaña de terror, de pánico, y está volviendo esa campaña de terror y esa campaña de pánico, y el pánico paraliza y afecta hasta el más fuerte. Pero tenemos que tener el temple para no caer en esa mala información. Ayer yo leía en un medio de comunicación de que venía algo apocalíptico, y eso lo habíamos estado escuchando desde que inició la pandemia, ¿verdad? Y muchos hondureños por eso es que no creen, y ellos están pensando, y porque me lo han hecho ver, de que es una campaña para obtener más fondos. Y en la práctica lo vemos, mire, ya perdimos la cuenta cuántos millones ha recibido el gobierno para el manejo del COVID-19. Uno de los cálculos que yo tenía era más de 12.000 millones de lempiras. Pero además de eso, que es lo que aprobó el Congreso Nacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica les aprobó 119 millones de dólares. Saque la pluma, multiplíquelo por 25, porque ahora ya hubo inflación. También el Banco Mundial aprobó un préstamo de 200 millones de dólares y posteriormente otro de 20 millones de dólares. Y en el frente de batalla estamos luchando sin armas. Yo le digo al abogado Juan Orlando Hernández y al jefe de las Fuerzas Armadas, porque como usted bien lo dice, en las cadenas debe haber un médico, lo que vemos ahí en las cadenas son militares. Ahora han dado un poco paso al costado, pero inicialmente usted miraba siempre a la parte del vocero, a la parte del mandatario, un militar. Yo le digo al abogado Juan Orlando Hernández y le digo al jefe de las Fuerzas Armadas, mande a sus soldados a luchar contra el crimen organizado y contra el narcotráfico sin armas, a ver qué es lo que va a pasar, va a ser una masacre. Entonces, ahí en eso sí estoy de acuerdo con el abogado Juan Orlando Hernández y con algunos aves agogueras, que al personal de la salud sí podría haber una masacre porque no nos han llevado los insumos necesarios. Salió la ministra, la licenciada Alba Consuelo Flores, la licenciada en Pedagogía, mostrándonos unos equipos de protección personal, y le diré que en 42 días que yo tengo de estar en esta lucha de pandemia, solo los he visto en 2 ocasiones, pues los he usado. De ahí he usado equipo de protección nivel 2. Y entonces, ¿qué se hace? Todo ese dinero, lo que pregunta la gente, ¿dónde está? Mire, lo que pensamos nosotros es que las cuentas o están en algún banco de Europa, ¿verdad? Porque no se están haciendo las compras, o si las están haciendo también, y esto es público, estamos viendo que muchas mascarillas
mucho, inclusive los overoles nivel 3, los estamos viendo en las redes sociales que los están vendiendo. Y qué casualidad que son activistas del partido de gobierno los que los están vendiendo. ¿Cómo obtuvieron esas mascarillas N95? ¿Cómo obtuvieron esos overoles? Si eso aún en el mercado internacional es muy difícil obtenerlo, y cómo que en las redes sociales los están vendiendo. Y ahí se ve claramente, y eso es a nivel nacional, ¿verdad?, que son activistas del partido de gobierno. Entonces, cada vez hay más dudas, cada vez. Yo aquí he dado recomendaciones, algunas se tomaron en cuenta. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla de las determinantes sociales de la salud. O sea, ¿cómo le podemos decir o decirle a la población que se mantenga saludable si no tiene que comer, si tiene el estómago vacío? Mire, hubo un caso, creo que fue en San Pedro Sula, una doctora muy valiente, porque he visto a mis colegas que le tienen más temor al gobierno que al COVID-19, y debe ser viceversa, ¿verdad? Tenerle más temor y respeto al COVID que al gobierno, y hablar y decir la verdad. Si nos despiden, pues nos vamos a tocar ir a vender papa, ¿verdad?, al mercado. Si no solo de esto se puede vivir, aunque sería injusto, ¿verdad?, que por decir la verdad y por expresar la libertad de expresión nos vayan a despedir. Entonces, hay una doctora, creo que fue en San Pedro Sula, que dijo: fuimos a visitar a un paciente COVID positivo y no lo encontramos. Y muy molesta la doctora, pues mejor tírense del puente, expresó eso en su tuit. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué? Hay que preguntarse, porque las redes son expresivas, y dijeron, bueno, ¿y por qué andaba este paciente COVID-19 en la calle infectando a la gente? Y es muy cierto, ¿verdad? Una irresponsabilidad del paciente. Pero hay que preguntarse por qué él andaba en el banco, por qué fue a comprar a un centro de abasto. Eso hay que preguntarle. Y fue precisamente porque el gobierno no da los lugares geográficos donde están los pacientes para evadir su responsabilidad. Por ejemplo, ayer salieron 2 casos de Francisco Morazán, nosotros no sabemos de dónde son, y el gobierno debe decir, ¿sabe por qué? Porque a estos pacientes son los primeros que se les debe llevar, no una bolsa solidaria, un saco solidario, se les debe llevar un saco de frijoles, un saco de arroz, un saco de harina, etcétera, ¿verdad? Aceite, todas sus necesidades básicas cumplidas. Se tiene que ver que no le falte agua, que no le falte nada, para que este paciente no pueda salir de su casa. Le echamos la culpa al paciente, pero si el paciente tenía hambre y no tenía dinero, y el gobierno no suple las necesidades, y nadie sabe, porque no hay veeduría social, nadie sabe dónde están los casos. Al saber el área geográfica de los casos y dónde está, déjense de cuentos de que porque son estigmatizados, y si son estigmatizados ahí mismo en el barrio, lo que necesitan más bien es seguridad, que les pongan ahí la policía, que les pongan la policía militar, precisamente para que no puedan ser agredidos, pero también las Fuerzas Armadas, que sirva de logística para que le lleven los alimentos, no le falte el agua, se le cumplan todas sus necesidades. Inclusive estos pacientes deben de tener recargas telefónicas, porque el personal médico los estamos monitoreando vía telefónica, y cuando no contestan más de 24, 48 horas, estamos obligados a ir a visitarlos. Entonces, todas estas cosas son los que estamos en el campo de batalla, en la primera línea, vemos. Yo respeto mucho las plataformas virtuales y son de mucha ayuda, pero tengo mis dudas de quién está arriba de ellos. Yo respeto mucho a mis colegas de mucho prestigio, de la mesa técnica que hablaron, la doctora Palou, el doctor Tito Alvarado, el doctor Nelson Sierra, etcétera, de mucho prestigio, pero de quien no confío es del que está más arriba, de ingeniería gerencial en nuestro país. El ingeniero Corrales pues no ha tenido muy buenos resultados, ha participado en elecciones, y eso tiene que ver, no podemos evitarnos del contexto político, porque las determinantes sociales de la salud, de la Organización Mundial de la Salud, nos habla de las políticas públicas. Y si tenemos una herramienta, yo le voy a decir algo, eso de la geolocalización y eso es software, es un software que no vino para el COVID, no es un software que es para salud.
Es un software que es para vigilancia de la comunidad. Y eso lo utilizan los entes de investigación internacional. Son unos software Pegaso y Da Vinci que compró el gobierno, que compró la inteligencia de Honduras para mapear a la oposición hondureña, a tal grado que cualquier miembro de la oposición hondureña es localizado a través de una llamada y ahí obtienen todos los datos. Y me parece que el gobierno está utilizando el buen prestigio, ante la falta de credibilidad que tiene el gobierno, está utilizando el buen prestigio que tienen mis maestros para ganar un poquito, para limpiar la cara. Pero de ingeniería gerencial, no hay credibilidad en el país. Yo se lo puede hacer una encuesta. Ustedes, ingeniería gerencial, tiene credibilidad. No digo que los colegas no lo tengan, todo lo contrario, ellos tienen mucha credibilidad y se están aprovechando de su credibilidad, de su hoja de vida para ganar un poquito de credibilidad. Yo ayer estuve revisando esa encuesta. Otra cosa que le voy a decir con estas encuestas virtuales es que la población, solo el 10 al 15%, de acuerdo a los datos que yo manejo, si hay otro dato pues me lo hacen saber, tiene servicios de internet. La gran mayoría no tiene servicios de internet. Y cuando veo a trabajo de campo lo veo y lo verifico, lo valido. Cuando yo le pregunto a una familia cuántos miembros viven, me dicen hay 8. Bueno, vamos a llamar, porque hay que tomarle los datos de todos los contactos, de todas las personas que viven ahí. Eso lo hace usted en el campo. Y resulta que de esas 8 personas solo uno tiene teléfono. Ahí le pregunto, ¿y tiene acceso a internet? No, este es un teléfono nada más básico. Y estamos hablando de una familia de 8 personas, y voy a la otra casa, y voy a la otra casa, y hay personas, esa es la realidad, hay personas que no tienen ni siquiera cable, pues y esta es una herramienta, entonces esta herramienta funciona para la clase media, para la clase alta. Y ayer que yo revisé esa encuesta, miré que algunos datos son diferentes a los que presenta el gobierno en cuanto a las edades, porque los que más participan en esta encuesta son personas de 18 a 30 años y tiene lógica que son los que más están activos en los servicios de internet. Pero, ¿cuáles son los pacientes de mayor peligro? Los que tienen comorbilidad y el adulto mayor son los que pueden tener mayor peligro. Entonces, es una herramienta que es muy útil en los países desarrollados, pero en nuestro país tiene mucha limitante. No digo que no es mala, pero no es un software que es fabricado para la salud pública. Es más, me parece a mí que el ingeniero Corrales está actualizando datos para el próximo proceso electoral utilizando el COVID, aprovechándose de esta crisis, tal como se ha aprovechado el régimen, obteniendo fondos, aprovechándose de la crisis. O sea que en río revuelto, ganancia de pescadores. Y mire, y a mí me han abierto los ojos ahí en los barrios y colonias cuando yo estoy. Me dicen, mire doctor, cuando me vienen a dejar la bolsa solidaria me piden la identidad y me piden la firma. ¿Y sabe para qué ocupan esa firma? Para que después me la falsifican y dicen que yo ya voté, y tal vez cuando yo voy a votar me dicen, no, ya usted ya votó. Entonces, mire, en esto hay mucha tela que cortar y se están aprovechando mucho de la crisis, mientras nosotros los médicos ahí estamos en primera línea desarmados. Fíjese que ese caso de esta doctora Valiente dijo de ese paciente, significa también que los pacientes dentro de los equipos de respuesta rápida que tenemos en las unidades de salud, debe de haber también un psicólogo para el tratamiento de estos pacientes, porque hay que ver que hay que educar a este paciente, hay que concientizar lo que no debe salir, además de las medidas que yo le dije. Y hay directores que no han involucrado a los psicólogos por X y razón cuando lo organizan. Doctor Marco, deme unos minutos que aquí está el doctor Alvarado, que quiere dar una parte de lo que le faltaba de la presentación y contestarle a lo que usted ha dicho hace unos minutos. Vaya, doctor. Ok, deme la próxima. El próximo slide. Ponerle la presentación, eso. Doctor Marco, aguántenos, escuche esta última presentación, porque después el doctor Alvarado le quiere contestar. La anterior era.
Así es que hay problemas. Estaba el cuadro de Centroamérica. Cuadro de Centroamérica, por favor. Ay, no. Es que se quedó en... Exactamente. Vean este cuadro que se refiere a los países de Centroamérica, en donde Honduras, que está con la llavecita esta, solo ha hecho 2012 pruebas. Vean ustedes Costa Rica, que tiene 9,000, y Panamá tiene 16,000 pruebas hasta acumuladas. Guatemala, por lo consiguiente, y El Salvador. Quiere que hay un déficit terrible de pruebas. Ahora vean la letalidad de Honduras, la tasa de letalidad, la tasa de fatalidad, cuántos se enferman, cuántos se mueren. Vean, 8.21 era hace unos 3-4 días. Y vean ustedes la tasa de letalidad de Costa Rica, 0.64, 2.74 para Panamá y 2.55 para Guatemala. De tal manera, pues, vean la gran diferencia. La próxima. Obviamente, la sintomatología más importante de esta enfermedad, de acuerdo a las encuestas, era tos, fiebre y dificultad para respirar y dolor de garganta. Son las 3 condiciones más importantes que tiene el paciente con COVID. Y si un médico reconoce eso, tiene la capacidad de decirle, señor, usted necesita ser visitado por un médico o atención clínica, etcétera, etcétera. Y estos que se mueren, gran parte de ellos tienen hipertensión, diabetes mellitus, cardiopatía, obesidad, y EPOC, o están embarazadas las mujeres. Próxima. Vean la proporción de infecciones del SARS en, salud, en personal de salud. Hasta el 19 de abril habían 37 pruebas positivas de 159 examinadas para personal de enfermería. La gran parte de ellas eran auxiliares de enfermería y solo uno era enfermera profesional. Personal médico, habían a esa época 26 muestras positivas de un total de 176 con 14%. Gran parte de ellos eran médicos generales y solo un médico especialista. Otro personal de salud, 8 muestras positivas, técnicos, auxiliares, etcétera, etcétera. La próxima. Y en cuanto a los policías y militares que andan en frente de la batalla, como le llaman, 17 muestras fueron positivas de un total de 40 examinadas. Eso es información del Ministerio de Salud Pública. Próxima. Considerando la tasa de crecimiento de positividad y usando un modelo de regresión lineal, se estima que en un lapso de 50 días, o sea, fines de mayo o primera semana de junio, que coincide con el pico de la curva epidemiológica, se puede alcanzar una tasa de infección del 15% en la población general. Próxima. Posible escenario de 3.5 millones de personas viviendo en centros urbanos en Honduras, es decir, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, que existen 3.5 millones de habitantes, 20% pueden ser infectados, o sea, 700,000 personas infectadas. 80% son asintomáticas, como lo han estipulado especialistas, síntomas leves o equivalentes, más o menos 560,000 personas. 15% son síntomas severos que requieren hospitalización y equivalente a 105,000 personas. 5% de estos, estado crítico, que son 35,000 personas. Y prácticamente en UCI van a haber unas 35,000 personas. 25% de estos van a requerir 8,750 personas. Por lo tanto, no hay capacidad en el país para atender a estas personas. Con la disponibilidad a nivel nacional de camas en UCI y en salas de hospitalización, se estima una letalidad aproximadamente del 50 personas en todas estas pacientes que ingresan a terapia intensiva. Hasta el 95 personas críticas requieren UCI, 33,250. Próxima. Por lo tanto, la plataforma recomienda realizar encuestas de sintomatología respiratoria y pruebas laboratoriales periódicas a todo el personal de salud, aislando a domicilio a los positivos y manejando temprano a los que tengan síntomas respiratorios. Uso obligatorio de mascarilla N95 al 100% del personal sanitario. Uso obligatorio de equipo de protección personal al 100% del personal sanitario, dependiendo de los niveles. E instruir al personal de salud de todas las redes solitarias, servicios de CESAL y del ID para que reporten todos los casos atendidos a nivel nacional. Próxima.
a la población en general, las recomendaciones: difundir masivamente el uso de la plataforma telefónica para identificar en forma temprana los casos con síndrome respiratorio. En Honduras existen 95,000% de los pacientes tienen un celular en Honduras. Acceso a pruebas de diagnóstico rápido de anticuerpos a todo mundo. Fortalecer la estrategia de contención a los 4 focos geográficos de transmisión del virus. Uso de mascarilla obligatoria en lugares públicos. Lavado frecuente de manos con agua y jabón en casos alternos con alcohol y gel. Realizar un mapeo de la prevalencia de infección. Con estas condiciones son importantes. ¿Por qué nosotros insistimos en que en este momento de la curva ascendente de los casos no deben abrirse más negocios en este momento? Hay que esperar hasta cuando ya venga junio, por ahí, más o menos, a abrirse, porque va a haber mucha gente y confiarse en que van a haber protocolos de cumplimiento es utópico en nuestro paciente. Tenemos en nuestro país 7 años de escolaridad a nivel nacional. Costa Rica tiene 14, por lo tanto es difícil que la gente cumpla con estas condiciones de los reglamentos o los protocolos estipulados. En este momento es improcedente que la gente salga mucho a las calles y se le abren las puertas en los negocios, va a haber hacinamiento y va a haber incumplimiento, hasta por ahí van a haber casos tras casos en los hospitales y casos tras casos de muertes en las terapias intensivas. ¿Que no está de acuerdo con el doctor Marcos Girón? Bueno, yo pienso que es que él mencionó de que nos están utilizando para propósitos políticos. Nosotros hemos estipulado que en este país existe una epidemia y nosotros como médicos somos completamente aparte del gobierno, somos voluntarios de todos los que estamos ahí. Y creemos que la única arma de poder controlar un poco esta epidemia es relocalizando al paciente. En Corea, el éxito de los coreanos fue así: localizar rápidamente al contacto y al paciente y a sus contactos. Sabemos que tenemos 95% de la población tiene celulares, eso ya es conocido. Hay más celulares incluso que pacientes que hondureños. Entonces, si me llaman del Carrizal y entonces le digo al paciente, llama a la plataforma, aquí hay un probable caso, se le instruye al servicio de epidemiología, a vigilancia epidemiológica, vayan a tal sector, porque en ese momento con un solo clic puedo conocer el área, el perímetro, las casas, dónde se queda, etcétera, etcétera. Y es la forma de identificarlo rápidamente. De lo contrario, vamos a estar trabajando desde hace décadas, como hace el Ministerio de Salud Pública, utilizando fichas de llenado y luego ir a buscar al paciente, exponerse y todo. Con la foja tradicional, con este virus, con la velocidad que tiene, es imposible tratar de manejarnos en la forma tradicional. Y ese es el objetivo que tenemos todos en la plataforma, de utilizar ese servicio y ayudarle a la población. Hemos sido enfáticos de que todo lo hacemos por ayudarle al hondureño, independientemente del color político, independientemente del estado socioeconómico que tengamos. Es importantísimo que pongamos un granito de arena utilizando todos los medios posibles de acercarnos a la mayor posibilidad de encontrar lo más pronto casos. Y si seguimos nosotros actuando como tradicionalmente ha sido el Ministerio Público, utilizando la cosa manual y buscándolo a las personas para identificarlo en forma manual, es difícil controlar esta epidemia. Y es lo que nos atrae. Además de eso, tenemos 20 y tantos protocolos que estamos nosotros socializando, y ya el doctor Girón los puede bajar de la plataforma, y el médico solo pone su número, sus 4 números, llena la encuesta y encuentra los protocolos, y los estamos actualizando. Damos teleconferencias a través de eso, y también entrenamiento a todos los pacientes que están en el call center para tratar de inducirlos a tener respuestas cuando un paciente lo requiera. De tal manera que nosotros creemos y estamos convencidos todos los de la plataforma que lo que estamos haciendo es correcto, porque no podemos sojuzgarlo por cualquier razón. De todos los que estamos ahí somos contra el gobierno, y eso se lo dijimos al propio presidente. ¿Cómo eso que son contra el gobierno? No somos del gobierno,
No somos plataforma del gobierno, somos voluntarios. Ninguno de ellos está dentro del partido de gobierno de él. Por lo tanto, nosotros somos independientes, que lo que queremos es ayudar. Y si buscamos una plataforma que tenga las posibilidades, que tenga la información, a esa no. Puede ser el señor Corrales, puede ser otra persona, pero lo importante es que es la única empresa gerencial en Honduras que tiene la información. Que el cómo la he obtenido, eso no es problema de nosotros. El problema es que nosotros ocupamos esa plataforma para tratar de ayudarle al gobierno y al pueblo hondureño. Porque no estamos en una emergencia que es importante. De lo contrario, si nosotros seguimos en la vida en la forma tradicional, vamos a tener muchos muertos y muchos incapacitados, porque este virus incapacita cuando no mata a la paciente. Sí, doctor Marcos Girón. Sí. Bueno, mire, todas las ayudas ayudan, ¿verdad? Si se hace un frente común. La situación es que nosotros, a ver si me pueden ayudar con el retorno, porque sí que tengo como doble. Bien, mire, cualquier plataforma, ya sea virtual o el trabajo de campo, ayuda mucho. Pero a nosotros en el Carrizal, la plataforma virtual no nos ha ayudado, porque información sin acción, ¿verdad? Es como la fe sin obras. Entonces, quizá pues a mis estimados colegas les ha servido mucho para información, para hacer proyecciones, pero a nosotros en el campo no nos ha servido. La mortalidad sigue en aumento. Quizás si la socializaran más, quizás si fueran más personas involucradas en las diferentes unidades de salud. Porque mire, nosotros de la forma de actuar, llámele tradicional, pero ha sido efectiva, porque en el Carrizal tenemos 16 casos cercados, 0 muertes, mapeamos alrededor de 20 contactos probables en todo el sector, lo hicimos con ayuda de los líderes sociales, de los patronatos, de las juntas de agua, de las voluntarias de salud, de las personas que se dedican a planificación familiar. Toda aquella persona que es líder ahí en las colonias nos mantiene informados, porque ellos tienen el teléfono del Centro de Salud del Carrizal y nos informan: doctor, aquí hay un paciente con tos, y nosotros vamos con un equipo de respuesta rápida pequeño, conformado por un médico, por una enfermera, por un técnico de salud ambiental y un microbiólogo, a hacer nuestro respectivo trabajo, tomar la muestra. Actualmente tenemos los 16 pacientes estables. Ayer visité a la paciente más reciente, que tiene 16 días, que es diabética. Nos preocupaba su condición porque usa insulina, le llevamos su insulina, claro, con todo el equipo de protección nivel 3, y lo visitamos in situ, ahí en el campo. Entonces, ha funcionado en el Carrizal, el método tradicional ha funcionado. Yo invito que en Cortés hagan lo mismo. Nosotros, ¿y cómo encendimos la alarma ahí en el Carrizal? Cuando estábamos en la clínica respiratoria y de repente dejamos de recibir pacientes respiratorios y nos preguntamos, bueno, aquí algo está pasando, el paciente no quiere venir porque le tiene temor a la cuarentena, a que vayan a militarizar la zona, a que sea estigmatizado. Entonces decidimos ir a buscarlo. Y es así que hemos hecho nosotros. Claro, se necesita recursos humanos, se necesita logística y sobre todo voluntad del personal de salud. Y yo felicito a todo el personal del Centro de Salud del Carrizal por su valentía, cómo ha abordado la situación y ha hecho ese cerco epidemiológico, y además de eso ha mantenido informado a la sociedad de todo lo que está ocurriendo, a pesar de que el gobierno nos ha invisibilizado. Porque han dicho, bueno, que Choluteca solo tenía 2 casos, y cómo ha hecho, ayer salieron 2, han hecho un buen trabajo también, pero el gobierno debe de reconocer el buen trabajo que ha hecho todo ese equipo del Centro de Salud del Carrizal, que no hemos tenido más casos. Hemos reportado 20 que tenemos mapeados en diferentes sectores, que estamos a la espera todavía de resultados y han pasado más de 10 días. No significa que no tengamos riesgo a un brote, tenemos riesgo a un brote y ya lo hemos reportado a la epidemióloga de la región metropolitana, que le diré acá, sin tapujos, me colgó el teléfono la epidemióloga de la región metropolitana. Bueno, sus razones tendrá, será que tiene mucho trabajo,
pero nosotros hemos insistido y eso ha sido muy importante. La información que nosotros hemos dado ha sido valiosa para que toda esta gente de la colonia Lincoln, las colonias aledañas, se les esté dando alimentos, se les esté dando agua, se les esté dando toda la atención. Ahora, fíjense bien, estos pacientes ya deberían de estar recuperados, porque tenemos pacientes ya con 40 días, 38, 37, ¿verdad? Y seguimos nosotros monitoreando, que el menor tiene 16 días, pero no hemos logrado que en las estadísticas entren como recuperados porque hace falta la segunda prueba de control negativa. Imagínense qué problemas de logística tienen y cuando nos dicen que en el laboratorio de virología, que están haciendo a lo mejor un gran trabajo sobrehumano, que no está en manos del personal, sino que porque no tienen insumos, no hacen más, no hemos podido declarar los recuperados, pero yo le puedo asegurar que el 70% de los pacientes del Carrizal ya están recuperados y es más, podríamos estar haciendo ya estos pacientes si ellos lo permiten, si ellos están de acuerdo a las normas éticas y los lineamientos de salud y de los microbiólogos, utilizando su plasma para tratamiento de otros pacientes en estado crítico. Entonces, sí funciona el método tradicional, lo ha funcionado en el Carrizal, no significa, no quiero demeritar la plataforma, es una crítica constructiva, socialícenla con los demás médicos, para que llegue esta información a las unidades de salud, a los líderes sociales, para que hagamos un frente común. Si de esto se trata, las críticas que hacemos nosotros sabemos que llegan al gobierno y este es el momento de que el abogado Juan Orlando Hernández, y eso lo esperábamos nosotros, que recapacite y se reivindique, ¿va? Porque yo hice aquí una cronología de todo lo que nos ha mentido. Entonces, óigame, si yo estoy gobernando el país y hay una crisis, mire lo que ocurrió en el huracán Mitch, hubo un gabinete de reconstrucción nacional. Ahorita en este momento debe haber un equipo de especialistas, así como en Cortés se acaba de formar esa mesa técnica, esa sala situacional o mesa de crisis, como le quieran llamar, a ellos le están llamando comando, pero es una sala situacional o una mesa de crisis. Hacerla aquí en todos los departamentos, para que, como usted muy bien lo dijo, licenciado Valladares, sean las personas especialistas en el ramo que manejen esta pandemia, porque inicialmente lo estaban manejando conjunto con los políticos, con las Fuerzas Armadas, actualmente se han quedado los políticos manejando y nosotros, los técnicos, estamos nada más en el frente de batalla, pero sin armas, y eso hay que hablarlo, hay que decirlo, para que el gobierno rectifique, no es que lo estamos diciendo por decirlo. ¿Sabe por qué lo decimos? Porque es la vida de los hondureños, es la vida del personal de salud. Decían que el 25% había desertado, no. ¿Sabe lo que ha ocurrido con el personal de salud? Que hay personal de salud que es mayor de 60 años y no lo han jubilado todavía, porque aumentaron la edad de jubilación a 65 años. Y eso por ley, de acuerdo a un PCM, se tienen que retirar para su protección. Otros personal de la salud que se ha retirado son hipertensos, diabéticos y obesos. Si no vemos el resultado, lastimosamente, y nuestra solidaridad con la familia de la enfermera que falleció en el Catarino Rivas. Otras personas que tienen problemas de transporte, porque en algunas unidades de salud tenemos ambulancias, pero no tenemos gasolina para ir a traer a este personal. Entonces, la información que nosotros le estamos dando al gobierno es para que rectifique, para que vean que el personal de salud tiene dificultad para transportarse a sus unidades porque no tienen carro y porque usan servicio público y están haciendo que sus vecinos los vayan a dejar o dentro del mismo personal se hacen roles y los compañeros de trabajo de forma solidaria los están yendo a traer. Otras personas están de vacaciones profilácticas porque tenemos que tener al personal de salud también con su higiene mental bien equilibrada, porque el personal no es ajeno a todo ese estrés que ha estado sometiendo la sociedad, todo ese pánico que nos ha querido meter, y también la desinformación, porque al inicio a nosotros, por fuentes oficiales en el Centro de Salud del Carrizal, el primer día nos habían dicho que una paciente había fallecido. Se puede imaginar el pánico que provocó, porque estamos a 8 o 10 cuadras de lo que fue el epicentro.
Entonces, luego recibimos otra información de que una compañera de salud había salido positiva, nunca nos enseñaron el examen, nunca supimos cuál fue el nexo epidemiológico. Entonces, el personal de salud ha también sido diezmado su moral al ver que no llegan, al ver que los militares, al ver que otros sectores sociales están bien protegidos y el personal de salud con las uñas, abogado, licenciado Raúl Valladares. Bien, continuamos un momento, voy a ir a Choluteca con Nilda Sosa. Me dice Nilda que se va a reactivar la economía en Choluteca y luego Víctor Valladares más adelante estará dándonos el dato, el descenso de remesas producto del COVID-19. Pero doctor, conclusiones, ¿qué le deja a la gente lo de esta encuesta? Y sus recomendaciones también, porque quiero felicitarlo, porque usted siempre fue una persona, antes del COVID-19, porque hay un antes, el actual y el después, ¿vale? Y usted siempre decía las cosas por la verdad, pero yo lo he visto, que usted ha actuado bien patrióticamente, no con sectarismo. ¿Qué? Quisiera explicarle a todos los médicos. Tienen la encuesta que tienen ahí para que tengan acceso a toda la información que la plataforma Todos contra el COVID está produciendo. Solo tienen que poner los 4 dígitos, llenar la encuesta y los 4 dígitos de su número colector. ¿Por qué les digo eso? Porque hemos hecho casi 20 protocolos con todas las asociaciones médicas del país, cada quien en su campo, y las hemos concentrado de tal manera pues que es importante eso. Claro, porque ya ese paso de controlar una epidemia con la vía tradicional de visitar casas en una forma a ciegas, ya no se puede con este virus tan veloz. Este virus es tan veloz que en forma exponencial le está produciendo casos en cuestión de horas. Y por lo tanto, si nosotros, claro, ahorita el doctor Girón, por ejemplo, mostró el trabajo que está haciendo el Carrizal, muy bueno. Así es que, pero el problema es que este virus es tan veloz que así como está en el Carrizal, va a estar en la colonia aledaña, va a estar en otras colonias. En este momento no sabemos exactamente la cuantía, porque tenemos el gran problema también que no tenemos pruebas especiales todavía en cantidad suficiente para ver la profundidad de esta enfermedad. Y por lo tanto, no es posible que sigamos controlando las epidemias de este tipo por la vía tradicional si no utilizamos la georreferenciación. Y eso es un punto que tiene que entender todo el mundo. Por lo tanto, ¿se imagina usted los clamores de un grupo en un solo sector y que lo estén haciendo en 5 o 6 sectores simultáneamente? No hay capacidad, no hay ninguna capacidad que por la vía tradicional se pueda hacer. Por lo tanto, yo considero que nos unamos todos, porque estamos en una emergencia nacional. Es importantísimo que los médicos, las enfermeras, todo el mundo esté tratando y ayudándose con las recomendaciones y con todo lo que producen las plataformas, ya se me esta del Colegio Médico, ya me esta de la plataforma contra el COVID, todo, porque haciéndolo así nosotros vamos a ayudarle a reconocer el paciente. Y en cuanto a las medidas, por ejemplo, de confinamiento, de contención, que se han estado en estos meses, en esta semana produciendo, y que ahora ya quiere ablandarse el Ejecutivo, abriendo ciertos sectores que no son indispensables para la vida del paciente, considero que en este momento de la curva ascendente... Que no se ablanden. Que no se ablanden ahorita, porque estamos en este momento de la curva ascendente. Ya dijimos que a finales de mayo, principios de abril, de junio, probablemente ya podamos ya llegar a la cúspide y regresar. Si no, nos van a tocar muchos pacientes infectados y muchos muertos. De tal manera pues que en este instante creo yo que lo más conveniente es tratar de mantenerse en casa. Y no es posible que cada quien haciendo sus cosas, porque, insisto, no hay forma de que el hondureño cumpla con los protocolos para manejo fuera de casa. Es muy difícil. Mensaje final, ¿qué les dice? Bueno, el mensaje final es que les pido a todos los colegas hondureños médicos
que se unan en forma positiva para tratar de ayudarnos y colaborar cada quien en su campo. Que nos olvidemos de las diferencias políticas que tenemos todos, que tratemos de poner las armas contra el COVID, que es nuestro realmente enemigo en este momento. Así es que es importante que todo el mundo lo comprenda, porque de lo contrario vamos incluso nosotros a ser los fallecidos o cualquier otra persona. De tal manera pues que todos esos esfuerzos que están haciendo fragmentados tenemos que unirnos. Y si hay grupo de personas dando recomendaciones, dando directrices, unirse en la forma siempre pensando en el hondureño que está, en el pobre hondureño que está en las calles, que tiene problemas. Así es que yo considero que la parte política la dejemos para después del COVID. En este momento es el COVID el que nos está afectando. Gracias, doctor. Ha sido un placer que esté acá con nuestros televidentes. Voy ahora al sur. Nilda Sosa, hablan de reactivación de la economía. Me parece que mi correligionario, ahí el alcalde Quintín Soriano ha hecho un buen trabajo. Nilda. Así es, licenciado. Muy buenos días. Un saludo cordial desde la Sultana del Sur. De igual manera a su invitado y por supuesto a los televidentes de la entrevista. Y es que en los mercados ha sido muy difícil controlar a los comerciantes, licenciado, ya que prácticamente todos los días ellos han salido a ganarse la vida porque sabemos son los que viven del día a día. Sin embargo, el sector MIPYME es el severamente afectado en Choluteca, ya que es el que más ha cumplido con la cuarentena. Las autoridades les dicen que guarden la calma, tengan paciencia porque poco a poco se va a ir reactivando la economía, pero con todas las medidas de bioseguridad. Visto cómo las medidas a nivel nacional en el marco de SINAGER van cediendo, pero si no tenemos la cultura de la obediencia, de la disciplina, del hábito que tenemos que generar y la conciencia de la población, todo el esfuerzo que hemos hecho va a permitir que pueda incrementarse la presencia de casos o generar una epidemia que vuelva incapaz a un sistema sanitario de dar una atención como se debe. Hoy lo que estamos es aplanando esa curva, no es que desaparece, y que en el tránsito de este tiempo que estamos aislados, ir teniendo reuniones sostenidas para ir haciendo que nuestra población entienda lo que nos estamos enfrentando, entienda con lo que vamos a convivir y que todos dependemos de todos. Entonces, para ir haciendo esta reactivación pasa también por la disciplina, por la innovación que vamos a tener que tener y por la conciencia de toda la población a buscar diferentes alternativas para generar un equilibrio entre lo que se va a vender del día a día, pero manteniendo y salvaguardar la salud de toda la población. Por supuesto, sabemos que los más afectados pues, son estos pequeños comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios, algunos que obedecen que solamente salen a vender un día a la semana, pero que otros definitivamente se han quedado en casa, que han cerrado sus negocios, incluso otros han despedido ya a empleados. Por supuesto, licenciado, el trabajo municipal se reconoce. El alcalde Quintín Soriano ha estado pendiente del tema del COVID-19 en cuanto a la alimentación, también a las familias de escasos recursos, las medidas en las entradas y salidas de la ciudad. Fíjese que para entrar a la ciudad, en estos últimos días donde las medidas han sido más severas, tarda de 1 hasta 2 horas para entrar a la ciudad de Choluteca, ya que se han cerrado la mayoría de los accesos, solamente hay uno, y en ese único acceso se fumigan los vehículos y también se corrobora que la persona que está saliendo de su casa para llegar a la ciudad sea de acuerdo a la numeración de su identidad. Cabe destacar también que los casos no se han generado desde la ciudad de Choluteca, han sido casos importados, prácticamente todos, solo uno se conoció que se contagió aquí, una muchacha, y con los 2 casos más recientes pues los contagió una persona que vino de Cortés, que es el mayor problema al cual nos estamos enfrentando en Choluteca. Muchas personas, cientos, han emigrado del sur al norte en busca de mejores opciones de trabajo. Y en esta pandemia pues han decidido regresarse a sus hogares y muchos de ellos ya vienen contagiados, ya son parte de las cifras de contagiados del norte y lastimosamente sin las medidas de bioseguridad han venido a contagiar a sus familiares. Es lo que está pasando en Choluteca, licenciado. Gracias a mi compañera Nilda Sosa desde Choluteca, una excelente periodista. Voy ahora con Víctor Valladares.
también hay problemas con las remesas. Víctor, cuénteme. Buenos días. Tal como usted lo indica, licenciado Raúl Valladares, hace unos instantes, hace unas horas, el Banco Mundial ha dado proyecciones preocupantes para América Latina y en particular para Centroamérica. Ellos estiman una caída sin precedentes en los ingresos por remesas para estos países. Estamos hablando en promedios alrededor del 30%. Esto significa grandes cantidades de dólares que no ingresarán a las economías de estos países, por lo tanto esto tendrá impacto en otros renglones importantes para la estabilidad económica, como ser el caso de las reservas internacionales, que son las que le dan valor a las monedas locales, en este caso de Honduras, el Empira. Vamos a escuchar a Liliana Castillo, ella es expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, quien nos hace un análisis acerca de esta situación. El nivel de reservas internacionales netas del país tiene una gran importancia, sobre todo para el sector externo de la economía. Recordemos que las reservas internacionales en este momento superan los 6.000 millones de dólares y constituyen un fuerte respaldo para las importaciones que realiza el país, para el pago de la deuda, así como importaciones de otro tipo que son necesarias para reactivar la actividad económica. En este momento, el desempleo en Estados Unidos se espera que llegue a niveles del 30% y lo más probable es que el aumento en el desempleo latino sea mayor y por consiguiente el nivel de remesas familiares que van a ingresar al país y que son enviadas por nuestros compatriotas, va a ir disminuyendo en forma gradual y esto a su vez va a tener un efecto en una disminución en las reservas internacionales. Solo para que tengamos una idea, según las últimas cifras que ha registrado el Banco Central de Honduras, en los 32 días que llevamos de la declaración del estado de emergencia en Honduras, en el caso de las remesas se observa una caída de alrededor del 42%. Esta es una cifra bastante significativa para el país y que lógicamente tendrá su impacto en la economía al cierre de este año. Vamos a cerrar este contacto, licenciado, dándonos a conocer también un comunicado que ha emitido el Instituto de la Propiedad respecto a aquellos automotores que en estos momentos andan circulando con permisos provisionales por falta de la identificación. Nos referimos a la placa. Ellos han dicho que en este momento queda en suspenso esta situación, o sea que los vehículos pueden circular sin ningún problema, aún que se les haya vencido este permiso provisional, tomando en cuenta la situación de emergencia que se vive en el país y por lo tanto este documento no puede ser renovado en estos momentos. Ellos han dicho que no tienen ningún problema estos vehículos, nos referimos a motocicletas y vehículos que en este momento circulan sin su respectiva placa, ya que en estos momentos se ha detenido la entrega de este documento y por lo tanto los ciudadanos tampoco pueden renovar permisos provisionales que se han emitido. Vamos a ampliar lógicamente en las siguientes emisiones de 11 Noticias sobre este comunicado que ha emitido el Instituto de la Propiedad, dado la importancia que significa para las personas que en este momento circulan con algún automotor y que no tiene este distintivo de identificación como ser la placa. Con este contacto regresamos con usted al set de la entrevista. Gracias, Víctor. Sin duda, las remesas que tanto beneficio trae a Honduras van a ser, como bien lo dice Víctor, afectadas y la economía nuestra va a ser dañada. Este COVID en todo el mundo, bueno, imagínense cómo ha caído el precio del petróleo. Ahora vamos con una información. La OFAC ha dicho al mundo que el empresario Yankel Rosenthal, él como persona y sus empresas pueden hacer cualquier tipo de negocio a nivel nacional o en Honduras o en cualquier parte del mundo. En un acto de justicia, la Oficina de Control de Activos estadounidenses, OFAC,
retiró de su lista de personas designadas y bloqueadas al empresario y dirigente deportivo nacional Yankel Rosenthal. Esto significa que él, como persona natural, y sus empresas Shalimar Investment, Deslan Overseas Braden Investments y Shalimar Real Estate Holdings, al ser retirados de la lista designada por la OFAC, pueden operar sin ningún problema a nivel nacional e internacional. Con esta acción por parte de la OFAC se ratifica que el empresario Yankel Rosenthal no tiene ninguna acción legal pendiente en su contra y que él y sus empresas pueden participar libremente en el mercado financiero nacional e internacional. La trayectoria de Yankel Rosenthal se destaca por ser un emprendedor de negocios que ha logrado el éxito al generar centenares de fuentes de empleo e ingreso de divisas para el país. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, gracias Raúl. Nos vamos con René Amaya en el mercado La Isla. René, ¿cuál es la situación? Nos despedimos, tengan buen día, cuídense, si no tiene que salir, no salga. El COVID mata. Tenemos el dengue y tenemos el COVID. Así que cuidémonos. Me voy, René Amaya va a despedir desde el mercado La Isla. ¿Cómo está la afluencia ahí, René? ¿Cómo se maneja lo del COVID también? Adelante, René. Bien, muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Efectivamente nos encontramos en el mercado de La Isla donde se vende pescado. Comenzamos primero aquí con la frutita. Mire, la señora está vendiendo los manguitos, las famosas tronadoras, el mango mechón, plátanos, melones, el mango jade, y aquí está haciendo sus centavitos para poder pasar esta cuarentena. Ahora nos vamos a pasar a la parte de las pescaderías. Mire, aquí hay pescado fresco. Para todos esos capitalinos que pretenden comer pescado, mire, aquí hay pescado fresco, hay camarones, aquí hay también pargos, hay tilapia, y hay curvinas, y el precio, bueno, el precio cómodo. Mi amigo, platiquemos para acá, venga para acá. Aquí donde está la parte de los pescados. ¿A cómo está el precio del pescado? Y menciona, ¿y qué tipo de pescado es este? No, pues buenos días a todos mis amados amigos. Esta es la tilapia. La tilapia está a 45 lempiras. Ajá. Este es la caguacha, este está a 25 lempiras. Y este es el famoso robalo. El robalo. 70 sí. La libra, vamos a dar a 65 aquí a los clientes, mire. Y pescado fresco, que es lo más importante. El pescado fresquito, mire, fresquito, mire. Y mire el camarón, 65 lempiritas el camaroncito. Completito, entero. Entero, fresquito, mire. Que se vengan a todos los amigos para el mercado La Isla. Tenemos abierto toditos los días aquí. De lunes a viernes. De lunes a viernes, es correcto. Bien, continúa por acá. Muchas gracias, mi amigo, porque también hay pescado seco. Vamos a la parte del pescado seco. Ustedes miren la cantidad de camarones. Pongámosle aquí para que los capitalinos puedan venir. Y miren los lugares saciados, porque la gente acá también está preparada con desinfectantes, con cloro, para poder mantener desinfectado toda la parte donde ellos tienen la venta de pescado. También hay pescado seco. Póngamele ahí el pescadito seco. Y aquí, mi amiga, ¿a cómo está el precio del pescado seco? De picuda está a 80 la libra, de cecina a 80, pargo del sur a 150 y del norte a 90. ¿Y qué tal? ¿Están viniendo los capitalinos? Usted hágale un llamado a través de Canal 11. Les invitamos aquí a través de Canal 11 que vengan a comprar sus mariscos al mercado La Isla. Estamos abiertos de lunes a viernes. Aquí estamos para atenderles. Tenemos tilapia roja 40 la libra, camarón cola 100, con cabeza 65. Muchas gracias, mi amiga. Y mira al otro lado, hagámosle también otra tomita al otro lado, César, para que vea la gente que no están aglomerados. A los que nos gusta el pescado, yo siempre vengo aquí a visitarlos a ellos, a comprarles los días de semana o los fines de semana cuando nos queda chancito. Mira, al fondo también hay otra gran cantidad de pescado seco, mire. Y no está aglomerado, la gente puede escoger ir a cualquiera de estos cubículos, aquí van a ser bien atendidos y es pescado fresco que usted puede llevar a sus hogares con todas las garantías de seguridad que sí lo va a consumir y no va a tener ningún tan solo problema. Vea usted, pescadito seco, pescadito fresco, camarones, hasta huevos de tortugas también hay por acá que venden en esta zona. Y los amigos que están allá al fondo, bueno, esperando que solo vengan los clientes, háganme la toma ahí a ellos antes de despedir. Bueno, así entonces están las cosas aquí en el mercado de La Isla, a la espera de que vengan todos esos capitalinos
a comprar pescado fresco, pescado seco, camarones, y los precios ya ustedes lo saben completamente baratos, no como en otro lado. Así de forma resumida llegamos al final entonces del programa La Entrevista. Retornamos.